¿Está? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Es básicamente generar una hipótesis de cómo se distribuye una población, suponiendo que es una distribución normal y que su media tiene un valor específico, como 0, que va a ser el con el que estamos comparando la hipótesis. Es decir, estamos diciendo, yo supongo que para esta población la media va a tener este valor de mu0, ¿ok? Y al tomar una muestra y medir la media de esa muestra, queremos ver qué tan alejada está del valor esperado o del que propusimos para definir si nuestra hipótesis era cierta o no. Entonces, queremos ver si, aunque medimos una media diferente en la muestra a la de la población esperada, queremos ver qué tan probable es que sea cierta nuestra hipótesis. ¿Cómo hacemos eso? Pues determinamos un área a partir de la cual nuestra hipótesis va a ser falsa, suponiendo que sea de doble cola. Si queremos que solo sea diferente, o si queremos evaluar que nuestra medición es diferente al valor esperado, pues es de doble cola. Si queremos ver si es mayor o menor, es de una cola. Pero básicamente es eso, ver si nuestra medición cae dentro de un rango en el que nosotros vamos a aceptar nuestra hipótesis acerca del valor real de la población comparado con el de la muestra. Entonces, si nuestra medición cae en estas zonas de rechazo, se va a rechazar la hipótesis nula y se acepta la alternativa, ¿ok? Básicamente. Entonces, ¿cómo se construyen estas regiones de rechazo? Pues con una probabilidad que el investigador propone. Generalmente, esta alfa, que es la probabilidad de rechazar nuestra hipótesis 0, va a tener un valor entre 0.01 y 0.05%. Bueno, no es por ciento, aquí es probabilidad de 0 a 1, que sería del 1 al 5% de error, por así decirlo. ¿Y cómo vamos a construir estas alfa? Con la ayuda, en este caso, de una distribución normal, ¿no? Que es una pregunta, maestro, perdón. Y como lo vimos, la Z mide cuántas desviaciones estándar, en este caso errores estándar, lo denotamos por esto, cuántas de esas desviaciones hay entre la media poblacional de la hipótesis y la media de nuestra muestra medida, ¿ok? Y, maestro, ¿sí? Está proyectando lo que está explicando porque no lo podemos ver. Ay, perdón. Es lo que les había dicho, ¿no? Tenemos nuestra distribución. Nuestra hipótesis nos dice que el valor de nuestra muestra esperado es un valor sobre el que estamos haciendo nuestra hipótesis, un valor específico. Es decir, yo pienso que la media de la población va a tener este valor de mu0. Y tomamos una muestra y medimos la media para esa muestra y vemos qué tan lejos está de nuestro valor de la hipótesis, mu0. Y vemos si cae dentro de un intervalo que está entre dos regiones, en las que si nuestra muestra dentro de esas regiones se rechaza la hipótesis, es como decir, a partir de aquí, pues sí, ya es bastante lejos del valor intermedio, entonces, pues aquí ya no voy a aceptar. Pero a partir de estos valores, pues está relativamente cercano, o lo suficientemente cercano, como para poder aceptarlo, ¿ok? Y si nuestro valor cae dentro de ese intervalo de aceptación, es la hipótesis. Les decía que este intervalo de rechazo
se construye a partir de qué tan probable queremos que sea rechazar nuestra hipótesis nula. Ok, generalmente va entre el 0.01 y el 0.05. Ok, entonces hacemos esto. Ahora tenemos que ver entre qué valores podemos encontrar estas zonas de rechazo. Para hacer eso, tenemos que hacer uso de una distribución normal, que es la distribución Z normal, y que básicamente nos dice el número de desviaciones estándar que está en nuestra muestra de la población, o sea, mu0 menos, es x menos mu0 entre esto. Es decir, estamos midiendo la distancia entre la población y mu0, que es y lo estamos dividiendo por las desviaciones estándar. Eso nos va a decir, ok, tu muestra está 1.5 desviaciones estándar del valor intermedio supuesto o de la hipótesis. Ok. Y con esa distribución estándar, queremos ver cómo construir nuestros intervalos de confianza aquí. Pues bueno, para eso utilizamos el alfa. ¿Por qué? El alfa nos va a dar una probabilidad aquí, ¿no? La probabilidad va a ser la misma. Y en este caso es, recuerden, alfa medios, porque se distribuyen las dos escuelas. Entonces, tenemos tablas que nos van a decir, nos van a dar el valor de estas áreas para determinada Z. Voy a poner Z. Entonces, ya habíamos visto que el área de toda esta distribución va a ser 1. La mitad y la mitad izquierda van a estar distribuidas igualmente, entonces van a tener 0.5 de probabilidad y 0.5, o un medio. Entonces, el valor de esta Z nos va a dar una probabilidad de un medio menos alfa medios, porque es toda esta área que es un medio menos el área de rechazo, que es alfa medios. Entonces, esta Z va a ser de un medio menos alfa medios. Y del otro lado, por los mismos argumentos, va a ser menos Z de un medio menos alfa medios. Vamos a nuestra tabla, encontramos para qué valor de Z nos da esta probabilidad. Y ahora sí, nuestra hipótesis de rechazo sería encontrar nuestra Z con esta, nuestra Z de nuestra muestra. Es decir, aquí metemos nuestra media de la muestra medida y nos va a dar el valor Z. Entonces lo vamos a poder ubicar en esta distribución normal, pero con valor ya de Z. Y a partir de aquí ya podemos hacer un criterio de rechazo o de aceptación de nuestra hipótesis cero. ¿Por qué? Porque si ya conocemos nuestros valores de Z aquí y conocemos nuestro valor de Z de nuestra muestra, podemos decir, ok, pues si Z se encuentra entre menos Z, cuya probabilidad es un medio menos alfa medios, y Z, cuya probabilidad es un medio menos alfa medios, pues se va a aceptar. Si es mayor o menor, se rechaza. Entonces, construimos nuestro criterio de rechazo utilizando esta distribución que nos ayuda. No esta, sino esta. Entonces, diríamos, nuestro criterio de rechazo de H0 es, bueno, aquí observen que el valor absoluto es qué tan grande, es a partir del 0, entonces lo podemos escribir así. Que el valor absoluto de nuestra Z calculada de nuestra muestra, voy a poner calculada para que no se confundan, debe de ser mayor a estos valores. Z, cuya probabilidad es de 1 menos alfa entre 2. Ok, entonces si el valor absoluto, es decir, si nos da menos 3, pues el valor absoluto es 3. Si nos da 3, pues el valor absoluto es 3. Es decir, solo hacemos el número positivo.
es mayor que esto, es decir, esto es equivalente a que nuestra z calculada caiga en esta área, pues se va a rechazar este H0, ¿no? Ok. Básicamente es lo que hemos estado haciendo. Muy bien. Ahora, nuestros intervalos de confianza se denominan así porque básicamente son el intervalo en el que es posible encontrar el valor hipotético con una confianza de 1 menos alfa. Es decir, aquí, intervalo de confianza. Y va a ser el intervalo en el que es posible encontrar nuestro valor hipotético con un 1 menos alfa por ciento de probabilidad o de confianza. Entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Pues básicamente vamos a utilizar esta distribución normal. ¿Qué podemos observar de esta distribución normal? Bueno, ¿cuál va a ser la probabilidad de encontrar nuestro valor Z medido de la medición de la muestra entre un Z cuya probabilidad sea de 1 menos alfa sobre 2, Z calculada, y Z de 1 menos alfa sobre 2. ¿Cuál es esta probabilidad? Bueno, vamos a ver. Es la probabilidad de que nuestra Z calculada se encuentre en el área comprendida entre menos Z de 1 menos alfa sobre 2 y Z de 1 menos alfa sobre 2. ¿Ok? Y esa probabilidad es de que caiga justamente en el área de aceptación. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser esa probabilidad? Si nuestra probabilidad de que no caiga en el área de aceptación es de alfa, alfa medios a la izquierda y alfa medios a la derecha, pues entonces la probabilidad de que sí caiga va a ser 1 menos alfa, porque la probabilidad total es 1. 1 menos alfa. Entonces vamos a hacer algo de álgebra con esto. Esta es la probabilidad de que Z menos alfa sobre 2. Y esto vamos a escribir su definición únicamente. Esto es X menos mu, el valor esperado entre el error estándar. Esto es igual a 1 menos alfa. Esto es para que vean de dónde sale, pero no es necesario que lo repliquen cada vez. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a pasar dividiendo el error estándar y sumando el valor esperado. Bueno, primero voy a pasar dividiendo, multiplicando, perdón. Entonces quedaría menos Z 1 menos alfa. Esto es sigma X. Esto quedaría X menos 0. Aquí iré multiplicando. Esto es igual que Z de 1 menos alfa medios por sigma X. Y esta probabilidad va a ser de 1 menos alfa. Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por menos 1, por lo tanto los menos y los más van a cambiar de dirección. Y voy a pasar sumando el valor de nuestra muestra, la media de nuestra muestra. Entonces queda que la probabilidad de X menos Z 1 menos alfa sobre 2 sigma X menor que un 0. Y aquí es X más Z menos alfa entre 2 sigma X es igual a 1 menos alfa. Ok.
Entonces, observen, nuestro intervalo de confianza estaba definido como el intervalo en el que es posible encontrar nuestro valor esperado con un 1 menos alfa por ciento de confianza, ¿ok? Entonces, vemos que tenemos aquí. Esta es la probabilidad de encontrar a mu0 entre un intervalo, este y este, con una probabilidad de 1 menos alfa. Entonces, es lo que estábamos buscando. Entonces, nuestro intervalo, encontrar mu0 con una probabilidad o confianza de 1 menos alfa. Entonces, queda definido por A, bueno, ya lo voy a escribir así. Es el intervalo que está entre la media de la muestra menos la z menos 1 entre alfa sobre 2 por nuestro error muestral. Y x más z menos alfa medio 100 x. Entonces, esto es lo único que necesitan calcular cuando les piden. Tienen la media de su muestra, necesitan calcular la z que les dé una probabilidad de 1 menos alfa sobre 2 y su error estándar, que básicamente, si lo recuerdan, es igual a la desviación estándar de la población, que la deben de tener, entre la raíz de el número de la muestra, el tamaño de la muestra. Simplemente. Ok. Entonces, era lo único que nos faltaba que ver. Es bastante sencillo. Y bueno, básicamente esto es todo lo que hemos estado viendo. Y es lo que viene en su tarea. Un comentario sobre la tarea. La fecha es para mañana, para que las pueda calificar en conjunto todas. Pero si tienen algún problema, alguna dificultad, han tenido una semana muy ocupada o necesitan más tiempo, sin problema, pueden entregarlo cuando ustedes puedan. También, si se les facilita más trabajar con alguien más y apoyarse para ver las dificultades que tienen, también pueden trabajar en parejas o hasta 3. Y pues las tareas no se preocupen tanto en el resultado, nada más voy a revisar la lógica que siguieron en el procedimiento. Aunque el resultado esté mal, si veo que entendieron más o menos el procedimiento o trataron de tener una lógica que hemos visto, pues les va a contar como bueno. Entonces, no se sientan tan presionados, pueden entregarlo en cuanto les sea posible, pero les recomiendo que no se tarden mucho porque si no se les van juntando. Ok, ahora sí, vamos a pasar al tema 2. El tema 2 es básicamente cómo construir hipótesis y criterios de rechazo de hipótesis con variables cualitativas. ¿Cuál es la diferencia entre variables cualitativas y cuantitativas? Observen que lo que hemos visto hasta ahora es de variables cuantitativas. Por ejemplo, si nuestra variable estadística de una población era la altura, pues es cuantitativa porque le podemos asignar un valor. Es decir, podemos decir, ok, la altura es de 1.5, 1.73, 1.68 metros. ¿Ok? Y nuestra distribución va a estar basado en eso. Vamos a tener en el eje X el número y va a ser 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, así. Y vamos a asignar la probabilidad de que se tenga ese valor. En el caso de las variables cualitativas, son variables que describen las cualidades, atributos o categorías, pero con la condición de que no sean numéricos. Es decir, no podemos asignar números. Existen 3 tipos de variables cualitativas. Ok, entonces vamos a escribir aquí. Entonces,
estas variables no numéricas describen cualidades, atributos, categorías, estados de objetos o personas o sujetos de estudio, ¿ok? De sujetos de estudio. Y como les decía, existen tres tipos. Están las nominales. Simplemente son las más generales, no tienen ningún orden, solo son diferentes estados, diferentes propiedades de un mismo estado. Por ejemplo, una variable nominal podría ser el color de un objeto. Y nuestra variable puede tomar los valores de verde, rojo, azul, amarillo y azul. ¿Y qué otro objeto? Blanco, por ejemplo. Y no hay ningún orden y no se les puede asignar ningún número. Otra variable nominal, por ejemplo, podría ser el estado civil. Y esta variable podría tomar los valores de soltero, casado, divorciado, separado, en pareja, unión libre. Y no hay ningún orden y no se puede asignar un número. Ok, entonces, por ejemplo, colores, estado civil. Ok. Variable ordinaria. Básicamente son variables que, aunque no se les asigna un número, sí se les puede asignar un orden. Por ejemplo, el nivel socioeconómico de un sujeto. Puede ser bajo, alto, bajo, medio o alto. Y no se le está asignando un número, pero sí un orden, porque sabemos que medio es mayor que bajo y alto es menor que medio. Es mayor que medio. O, por ejemplo, una calificación no numérica. Por ejemplo, no sé, yo estudié en la UAM y ahí nos calificaban muy bien, suficiente, no, muy bien, bien, suficiente y no aprobado. Entonces, no son números, pero sí hay un orden. Sabemos que no aprobado es menor que suficiente, es menor que bien y menor que muy bien. Entonces, por ejemplo, pueden ser niveles socioeconómicos, calificaciones, no numéricas y etcétera, ¿no? Y el tercer tipo es de tipo binario. Básicamente son las que responden a preguntas de o algo, o esto o esto. Es A o B, sí o no, 1 o 0. Por ejemplo, el sexo de una persona. Es hombre o mujer, no hay más opciones y solo se tienen esas dos opciones y son excluyentes. Es decir, si alguien lo categorizamos como hombre, ya no lo podemos categorizar como mujer. Y, por ejemplo, la creencia de una persona, creyente o no creyente, o creyente y ateo. Entonces, si es ateo no puede ser creyente y si es creyente no puede ser ateo y solo tenemos esas dos opciones para encapsular o distinguir nuestra población. Entonces, por ejemplo, sexo, creencia y listo. Ok, esos son los tipos de variables cualitativas. Ok, entonces les voy a pedir en 10 minutos que cierre la sesión porque ya se va a acabar el tiempo, que de favor me piensen en otro ejemplo de cada uno, un ejemplo de nominales, un ejemplo de ordinaria y un ejemplo de binaria, para ver que les haya quedado claro. Y regresando me las escriben en el chat y ya la reviso. Entonces, uno de cada uno, por favor, que se les ocurra y diferentes a esto, obviamente. Entonces,
Ya que tenemos estas variables cualitativas, ¿cómo podemos construir una hipótesis acerca de estas? No podemos no podemos decir, ok, yo supongo que la media de estado civil es casado, y si nuestra media muestral nos sale soltera, quiero saber qué tan soltero está alejado del casado. No podemos hacer eso, no podemos hacer ese tipo de comparaciones. Entonces necesitamos utilizar otro tipo de pruebas. En este caso son dos tipos de pruebas que podemos hacer, que nos permiten hacer inferencia estadística, es decir, obtener información acerca de la población utilizando los datos, en este caso cualitativos, de una muestra. Entonces, la primera prueba es la prueba de Chi cuadrada, perdón. Entonces, aquí. Chi es griego, no es una X, se escribe más bien así, Chi cuadrada, y fue desarrollada por Pearson. Ok, esta prueba es una prueba de bondad de ajuste, también se le puede llamar. ¿Por qué? Lo que hace es medir la discrepancia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, de acuerdo a algún modelo, alguna ley, alguna teoría. Es decir, nosotros vamos a hacer nuestras mediciones de, no sé, hombres y mujeres casados, solteros y que están en pareja. Solo esas tres. Y queremos saber. Y seleccionamos una muestra de 1000 personas. Y encontramos que la frecuencia, es decir, el número de veces que observamos una situación, por ejemplo, un hombre casado es de tantas personas, mujeres casadas es de tantas personas, hombres solteros fueron tantas personas, mujeres solteras fueron tantas personas, y hombres en pareja y mujeres en pareja fueron tantas personas para cada uno de nuestra muestra, ¿ok? Entonces, la suma de todas esas medidas o frecuencias es igual al total de nuestra muestra, o sea, por ejemplo, 1000 personas. ¿Y qué sucede? Que esas frecuencias observadas, porque las medimos, las observamos, las vamos a comparar con las frecuencias teóricas o esperadas que predice un modelo, una teoría, una ley, algo en lo que nos estemos basando para saber si esta población sigue esa teoría, esa ley, ese modelo. Entonces, básicamente es contrastar qué tan discrepantes son las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas. Y aquí lo que vamos a hacer, o lo complicado, es encontrar estas frecuencias esperadas, porque tenemos que utilizar nuestro modelo, nuestra ley o nuestra teoría para encontrar dichas frecuencias y poderlas comparar. Ok, entonces, básicamente vamos a hacer eso. Aquí lo voy a escribir. Mide la discrepancia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. De acuerdo a algún regla, ley o teoría. Ok, entonces, por ejemplo, lo más sencillo, tomamos un grupo de personas y, bueno,
observamos que, por ejemplo, de 1000 personas, observamos que 520 son hombres y 480 son mujeres, por decir, de nuestra muestra. Y esas son nuestras frecuencias observadas, 520 para hombres y 480 para mujeres. Pero, según la ley de probabilidad, la probabilidad debería de ser el número de hechos observados entre el número de hechos posibles, que sería, bueno, si tenemos 1000 y puede ser hombre y mujer, pues según la probabilidad deberíamos de observar 500 y 500, es decir, que están distribuidos igual, 500 hombres y 500 mujeres. Pero observado tenemos 520 hombres y 480 mujeres. Queremos ver si la diferencia entre esas frecuencias observadas y las esperadas de 500 y 500 nos indica que las leyes de la probabilidad no se aplican en nuestra población, utilizando estas frecuencias en nuestra muestra. Entonces, básicamente es lo que queremos hacer. Ese es el ejemplo más básico, pero también vamos a ver otros un poquito más complicados, pero complicado no quiere decir difícil. Si esto lo entienden, de que básicamente es comparar las frecuencias observadas con las frecuencias que se esperan de acuerdo a algo, entonces es bastante sencillo. ¿Ok? Entonces, voy a pasar la transmisión aquí porque ya se va a parar. Bueno, la voy a dejar aquí, solo me voy a mutear para tomar lista y la voy a cerrar y les doy 5 minutos, por lo que los veo a las 11:15 para que me digan o escriban las variables nominales, ordinarias y binarias que se les ocurran. Una de cada una, por favor. Ok, entonces los veo 11:15. ¿Me pueden ir escribiendo sus tipos de variable en el chat para que las vaya leyendo? Por favor. Y me falta Aguirre Rivera Rossi, Martínez Alfaro Maribel y Sánchez Montiel Carolina. No están, ¿verdad? Ni estaban. Ok, entonces si me pueden ir escribiendo. Aquí ya tenemos una. Carlos nos dice que nominal podría ser emociones, triste, alegre, enojo. No hay ningún orden, no se les da ningún valor numérico. De tipo ordinarias podría ser niveles de aprendizaje. Satisfactorio, en proceso. Requiere apoyo. Sí. La característica es que tienen un orden. Y binario, bueno o malo. Podría ser bueno o malo sobre qué. Podría ser la funcionalidad de un objeto, el desempeño en una prueba. Está bien. Nominal, edad. Ordinario, lugares obtenidos en un grupo escolar, primero, segundo, tercero. Y binaria, si una persona está viva o muerta. Muy bien, sí, básicamente si una persona está viva no puede estar muerta y al revés. El ordinario, sí, hay un orden. Pero el nominal en edad lo tendrías que especificar, porque no podría ser edad de 10 años, 11 años, 12 años, no, porque eso ya estás asignando un número. Tendría que ser, por ejemplo, niño, joven, adulto y adulto mayor, ¿no? Ahí sí, aunque ahí también tienes un orden, entonces sería más bien ordinario. Nominales, nacionalidad mexicana, argentina, sí, nacionalidades. Nominal, afinidad biológica, así es. Conducta humana. Sí, podría ser, esa es binaria.
Ordinales, medallas deportivas, oro, plata, bronce. Sí, muy bien. Hay un orden y no hay una descripción numérica. Nominal, estados de ánimo. ¿Sí? Ordinal, muy de acuerdo y no de acuerdo. Sí, también tiene un orden. Ordinaria, riesgo de contagio por COVID-19. Sí, bajo, medio y alto, ¿no? Uh-huh. Y binario, embarazada. ¿Sí o no? Sí, muy bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas variables? A ver, notemos otra. Nacionalidad, sí. Ordinario. Valores de medalla. Binario, causa propia, sí o no. Sí, ok. Preferencia de partidos políticos, también es nominal. Binario, gusto, sí o no. Uh-huh. Básicamente pueden jugar entre estas variables. Porque, por ejemplo, esta de gusto es binario si dice sí o no. Son las opciones de respuesta. Pero si las opciones de respuesta son nada, poco o mucho, pues ya se transforma en una ordinaria, ¿no? Nivel de estudio también es otra. Uh-huh. Ok, creo que entendieron el concepto. Y ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con estas variables. Uh-huh. Entonces, vamos a eso pues. Recuerden, si se quedan en algo, para que no se queden y no se queden con dudas, deténganme y me digan, pues, me piden que pueda explicar otra vez o de una distinta manera para que lo puedan entender. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo vamos a medir esta discrepancia entre frecuencias observadas y las esperadas? Bueno, primero deben de considerar esto como requisito solamente, que debe de ser un mínimo de 50 mediciones. Uh-huh. Entonces, nuestras frecuencias esperadas deben de ser de por lo menos 5 en cada categoría. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tenemos una distribución de colores preferidos por los alumnos y tenemos 20 azules, 15 rojos, 10 amarillos, ahí ya son más de 50, pero tenemos que 4 prefieren blanco. Ahí no se puede hacer esta prueba porque necesitamos por lo menos de 5. Entonces, lo que se hace usualmente es juntar categorías. Entonces quedaría azul, amarillo y verde y rojo lo juntamos en una. Entonces quedarían solamente 3 categorías para que verde y rojo tenga más de 5. Uh-huh. Ok, tenemos otra ordinaria, estados de salud, bueno, regular y malo. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a medir esta discrepancia? Bueno, pues es el modelo de chi cuadrado. Lo que vamos a tener es que nuestra chi calculada es igual a la suma por categorías de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Es decir, para la categoría, por ejemplo, de color rojo, tenemos una frecuencia observada de 50 y una esperada de 45, pues sería 50, 45 y 45, ¿no? Entonces sería 50 menos 45 son 5 al cuadrado, 25 entre 45, 5 novenos. Más, sumamos lo mismo de la categoría roja, más la categoría amarilla, ¿ok? Entonces vamos a ir sumando las frecuencias
bueno, sumando para cada categoría la frecuencia esperada, menos la frecuencia observada, perdón, menos la esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Y así vamos sumando por categoría. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto con una hipótesis? Bueno, nuestra hipótesis, recuerden que si la prueba de psi cuadrada mide la discrepancia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, entonces con la frecuencia observada queremos básicamente ver si el modelo que genera nuestras frecuencias esperadas es válido. Entonces escribimos eso. El modelo, teoría, ley, o con lo que ustedes hayan obtenido sus frecuencias esperadas, porque esas las tienen que construir ustedes o tener ustedes. El modelo que genera las frecuencias esperadas es válido. Nuestra hipótesis nula es que no hay diferencia significativa entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Y pues nuestra hipótesis alterna sería que el modelo no es válido. Es decir, si hay una diferencia significativa entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, esta vez no vamos a utilizar la distribución normal, vamos a utilizar la distribución de chi cuadrado. Y esta tiene una forma algo así. Otra vez para que quede bonito. Esta es chi cuadrado. Es decir, vamos a pasar a esta distribución para poder establecer un criterio de rechazo para nuestra hipótesis nula. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a, y de igual manera, generar una región de rechazo que tenga cierta probabilidad. Aquí solo es posible de una cola, entonces eso está contenido aquí, que sea una probabilidad, de nuevo, alfa. Y esta va a ser nuestra zona de rechazo. Ok. ¿Cómo vamos a encontrar a partir de qué valor tenemos nuestra zona de rechazo? Pues aquí es más sencillo porque solo tenemos que buscar en una tabla. De igual manera que la z para cierta probabilidad, tenemos una chi cuadrada para cierta probabilidad y además los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Ok, imaginen el ejemplo que les di de hombres y mujeres. Si nuestra muestra es de 1000 personas y tenemos una medición de 520 hombres, entonces, ¿cuántas mujeres puede haber? Escríbanme en el chat, por favor. Si tenemos 1000 personas y tenemos una medición por categoría de hombre de 520, ¿cuántas mujeres va a haber en la otra categoría? Si solo tenemos esas dos opciones. Así es, 480. ¿Por qué? Porque como solo tenemos esas dos opciones, pues la suma de las frecuencias observadas en cada categoría debe ser igual al tamaño de la muestra. Porque no podemos tener 520 hombres y 600 mujeres en una muestra de 1000. Ok. Entonces, los grados de libertad nos van a decir cuántas categorías tenemos para mover libremente, dejando a las demás categorías fijadas por el número de
el tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 colores, verde, rojo y azul, y tenemos 3 colores favoritos de 100 niños, y tenemos que medimos verde, rojo, verde 25 niños, rojo 30 niños, entonces ¿cuántos azules van a haber? Si el total era 100 niños. El resto. Exacto. Entonces, podemos mover el verde y el rojo, o tener libres, por decir así, porque pues ya están medidos, pero de cierta manera, teniendo esos dos, ya todo el resto queda determinado. Entonces tenemos 2 grados de libertad, porque con 2 todo lo demás ya queda determinado. Entonces, aquí tenemos la región de rechazo de H0, y nuestro valor de chi cuadrada lo vamos a calcular con alfa, la probabilidad de rechazar H0, que esa la proponemos nosotros, o el problema, es decir, ya la tenemos, y los grados de libertad van a ser, en general, ¿cómo se dice en español? Tenemos columnas y en paralelo es renglones. Sí, ¿no? En una tabla. Filas y columnas, ¿no? Filas y columnas. Ah, sí, gracias. Entonces, sí, porque en inglés es rows. Ok, entonces tenemos en general, en una tabla de filas y columnas, va a ser el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Ok, observen. Ahora se deberían estar preguntando qué filas y qué columnas, si solo estamos hablando de un dato. Bueno, en el caso de un dato, de una variable, por así decirlo, es decir, color, pues sería el número de categorías que entrarían en una columna, o fila, como lo quieran acomodar, menos 1, simplemente. Lo demás lo ignoran. Pero ahora imaginen que tenemos dos variables. Por ejemplo, hombre, mujer, es decir, la variable es sexo, y sexo biológico, por así decirlo, y la otra variable sería nivel de estudios, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado. ¿Ok? Entonces tenemos 2 variables. Y lo que hace es meterlo en una tabla de doble entrada. Arriba tenemos la variable sexo y a la izquierda tenemos la variable nivel de estudios. Y entonces en las intersecciones tenemos hombre con secundaria, hombre con preparatoria, hombre con universidad, hombre con posgrado. Y en las intersecciones de mujer con secundaria tenemos hombres con secundaria, mujer con secundaria, mujer con prepa, mujer con universidad y el resto. Y ahí sí los grados de libertad van a ser el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Mientras solo tengamos una variable, sería el número de columnas o categorías, como quieran verlo, menos 1. Ok. Entonces,
Ya tenemos estos grados de libertad. Ahorita vamos a practicar a ver cómo calcularlos para que les quede claro. Y entonces, si ya tenemos los grados de libertad y tenemos nuestra alfa, vamos a poder calcular este valor. Y con este modelo de chi cuadrada, vamos a tener nuestra chi cuadrada calculada, con nuestras frecuencias obtenidas, observadas, y con nuestras frecuencias esperadas. Y nos va a dar un valor de, por ejemplo, aquí. Aquí va a caer nuestra chi cuadrada calculada. Entonces, como nuestra región de rechazo está a partir de este valor, aceptaríamos nuestra H0 porque no cae dentro de la región de rechazo de H0. ¿Cómo podemos escribir esto? Pues bueno, lo vamos a hacer aquí. Vamos a escribir criterio de rechazo de H0 sería si que se rechaza H0 si nuestra chi calculada cae en la región de rechazo. ¿Y dónde es eso? Bueno, si nuestra chi calculada tiene un valor mayor que nuestra chi cuadrada con probabilidad alfa y cierto grado, número de grados de libertad. ¿Ok? ¿Dónde encontramos esto? En tablas. ¿Cuáles tablas? Se les muestro ahorita. Estas las voy a subir también en Classroom. Ahí las van a poder encontrar. Y observen, esta es la que les había subido de Z normalizada. Y en la página 2 vamos a tener los valores de chi cuadrada. Se las estoy juntando todas para que no tengan que andar buscando en libros ni nada. Abran el archivo y las encuentran fácil. Entonces, aquí tenemos en las filas, tenemos grados de libertad. ¿Sí escribí filas? Sí, filas. En las filas tenemos grados de libertad y en las columnas tenemos probabilidades de alfa. Aquí ya están directamente. Entonces, si tenemos un problema con 2 grados de libertad y queremos calcular con una probabilidad del 0.05 o con un error, como quieran llamarlo, pues nos vamos a 2 grados de libertad con una probabilidad de 0.05 y encontramos que nuestra chi cuadrada es de 5.99. ¿Ok? Entonces, si nuestra chi calculada es mayor que este valor, lo vamos a rechazar. Si es menor, se va a aceptar la hipótesis null. ¿Ok? Así de simple. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, entonces, vamos a continuar. ¿Cómo vamos? Bueno, nuestras frecuencias observadas las vamos a medir. Esas las vamos a tener experimentalmente. ¿Cómo vamos a obtener nuestras frecuencias esperadas? Nuestra hipótesis Seattle dice que el modelo que genera las frecuencias esperadas es válido. Entonces, primero tenemos que ver qué modelo, qué ley, qué teoría estamos utilizando y a partir de ahí relacionarlas con las frecuencias que podríamos esperar basados en esas teorías o modelos o leyes. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un ejemplo para una variable. Una variable. Una variable y vamos a tener una variable que sería binaria. ¿Por qué? Porque vamos a lanzar 1000 veces una moneda. ¿Cuáles son las categorías posibles para esa variable? Pues cara o cruz, o sol y águila, como quieran ver. Entonces, por ejemplo, se lanzan 1000 veces una moneda. Y se obtienen 530 cara
y 470 veces cruz. Observen que 530 más 470 son las 1000 veces. Entonces, nuestra población, ¿cuál sería? Nuestra población sería todas las veces que se lance una moneda. Que en este caso no tiene mucho sentido, pero eso sería. Todas las veces que se pueda lanzar una moneda. Y nuestras frecuencias observadas son para una variable 503 veces en la categoría cara y 470 veces en la categoría cruz. Ahora, ¿qué teoría, qué ley, qué modelo vamos a utilizar para calcular nuestras frecuencias esperadas? Pues bueno, vamos a utilizar la ley de la probabilidad. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que la probabilidad de un suceso es igual a el hecho ocurrido, el número de hechos ocurridos entre bueno, de hecho aquí serían hechos posibles entre el número de hechos totales. Entonces, vamos a ver cómo podemos relacionar esto con las frecuencias esperadas. Bueno, si esta probabilidad se aplica a todas las veces que se lanza una moneda, podríamos decir que la probabilidad de que caiga cara va a ser igual a la frecuencia esperada, que sería, bueno, aquí vamos a decir algo primero. Permítanme. ¿Cuáles son los hechos posibles? Pues son dos, que caiga cara o que caiga cruz. Entonces aquí tenemos dos. ¿Y cuáles son los hechos totales? Pues los hechos totales que tenemos son las 1000 veces que lanzamos la moneda. Entonces los hechos posibles, que son dos opciones, entre los hechos totales son 500, 1 sobre 500, ¿no? Lo mismo, un medio. No, perdón. Aquí escribí algo mal. La probabilidad de lanzar una moneda y que caiga cruz es el número de opciones entre el número el número de hechos posibles. Por ejemplo, para un dado tenemos 6 posibles resultados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que caigan. Entonces la probabilidad va a ser 1 entre el número de hechos posibles. Entonces sería 1 y en el caso de tirar una moneda sería 2 hechos posibles, que sería cara o cruz. Esto es una probabilidad de 0.5. Es decir, según la ley de la probabilidad, para lanzar una moneda tendríamos una probabilidad de 0.5 de obtener cara y 0.5. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto con las frecuencias observadas? Esperadas, perdón. Bueno, ahora sí, si hiciéramos una medición, esperaríamos que esta probabilidad fuera igual a el número, ahora sí, el número de hechos acontecidos entre el número de hechos totales.
es la probabilidad para la cara, esperaríamos. Y si la probabilidad de la cara quedamos que era por ley de la probabilidad 0.5, esto sería igual a 0.5. Entonces, de aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar la frecuencia esperada que sea 0.5 por mí. Simplemente despejamos y esto es 500. Ahora, la probabilidad de que caiga cruz, ya midiéndola, esperaríamos que fuera igual, hechos acontecidos, la frecuencia esperada, entre los hechos totales, que serían de 1000. Y sería de 0.5. ¿Por qué? Porque por ley de la probabilidad, esa era la probabilidad que habíamos obtenido. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la frecuencia esperada. Y, de hecho, aquí lo voy a especificar. Cara. Y aquí sería frecuencia esperada de la caiga cara. Y aquí frecuencia esperada para cruz. Entonces la frecuencia esperada para el número de veces que caiga cruz es igual a 500. Es decir, por ley de probabilidad teníamos una probabilidad para que sucediera cierto, cayera cierta categoría, y como la probabilidad la podemos denominar como el número de hechos acontecidos entre el número de hechos totales, entonces relacionamos la probabilidad que nos daba la teoría con la probabilidad esperada y podemos obtener el número de hechos acontecidos esperados, o que lo que es lo mismo, la frecuencia esperada, y la podemos obtener. Entonces ya tenemos la frecuencia esperada y tenemos la frecuencia observada, perdón. Entonces lo que se hace es construir una tabla de frecuencias esperadas entre frecuencias observadas. Al revés, perdón. Frecuencias observadas entre frecuencias esperadas. Y aquí vamos a tener las categorías. Esta es la variable y tiene categorías cara y categoría cruz. Aquí vamos a escribir el total. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos. Esta no es un símbolo de división, solamente que vamos a poner las dos frecuencias en la categoría correspondiente. Entonces, la frecuencia observada para cara es de 530 y la esperada es de 500. Para cruz es de 470, la observada, y la esperada es de 500. El total aquí es 1000. Ok. Entonces, esta es nuestra ley de probabilidad. Ok. Entonces, con estas frecuencias esperadas, entonces, ¿cuál va a ser nuestra hipótesis nula? Pues como habíamos dicho, el modelo que predice las frecuencias esperadas es correcto, ¿no? Entonces, la ley de probabilidad se aplica a las monedas. Y nuestra hipótesis alternativa sería simplemente pues que no se aplica. Muy bien. Ahora, hay que recordar cuál era nuestro criterio de rechazo. Nuestro criterio de rechazo es que nuestra chi calculada sea mayor que la chi de las tablas. Entonces, criterio
de rechazo de H0 es que nuestra chi calculada cuadrada sea mayor o igual que la chi con una probabilidad de alfa y grados de libertad. Ahora, supongamos, o decidimos, mejor dicho, que queremos tener una probabilidad de... Se elige alfa igual a 0.01, es decir, que se tenga el 1% de probabilidad de rechazar H0. Ahora, ¿cuántos son los grados de libertad? Pues como solo tenemos una variable, sería el número de categorías menos 1. ¿Ok? Entonces tenemos dos categorías, barra y cruz, menos 1 es 1. Es 1. Entonces tenemos que nuestro criterio de rechazo sería que nuestra chi calculada sea mayor o igual que nuestra chi de tablas, chi cuadrada de tablas, con una alfa de 0.01 y un grado de libertad. Entonces, vamos a ver la tabla. 0.01 y un grado de libertad. Ok. Vamos a nuestra tabla y tenemos 0.01 aquí y un grado de libertad. Y nos da 6.6349. 6.6349. Entonces esto tiene que ser mayor que 6.6349. Listo. Ese es nuestro criterio de rechazo. Si nuestra chi calculada es mayor que este número, entonces se rechaza H0. ¿Y qué nos dice H0? Que la ley de probabilidad se aplica a las monedas. Entonces, si rechazamos eso, la ley de probabilidad no se aplica. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a calcular nuestra chi calculada. Se va a acabar el tiempo, maestro. Ok. Ahorita se calcula rápido y ya vemos, ¿ok? Ya, okay. En cuanto cierre, saben que vuelven a entrar y listo. Entonces, vamos a calcular nuestra chi. Para eso utilizamos la tabla, esta tabla. Y vemos que chi calculada es igual a la suma de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado entre las frecuencias esperadas. Entonces, ¿esto qué va a hacer? La primera frecuencia observada es igual a 530 menos 500 al cuadrado entre 500 más la segunda categoría, que sería 470 menos 500 al cuadrado entre 500. Ok, me calculan eso y vuelven a entrar, por favor. Entonces nuestra chi cuadrada es de 3.6. ¿Alguien le dio algo diferente? Ok. Les recuerdo que deben tener una calculadora a la mano. Si es posible la del celular, no, porque me dio lo mismo, solo que negativo. Revisa cómo lo metiste a la calculadora, porque no hay manera, porque ve, está sumando y aparte está sumando números al cuadrado, y eso siempre va a ser positivo. Ajá, o sea, 470 menos 500, que es el segundo, sí es menos 30. Pero ese menos 30 lo elevas al cuadrado y te queda positivo. Entonces, nada más revisa su calculadora. Le recomiendo una científica, para que no haya fallas en nada. La de celular luego es algo medio confuso. Pero bueno, tenemos una chi calculada de 3.6. Ok. Si este es nuestro criterio de rechazo para H0, es decir, si esto se cumple, se rechaza H0, y nosotros tenemos una chi calculada de 3.6,
¿Se va a aceptar o a rechazar H0? Escríbanme en el chat. 3 menos, ¿no? Comparen el criterio de rechazo, que es este, con nuestro resultado. Y en base a eso, decidan si se rechaza o no. ¿Se rechaza? Ok, porque se cumple el criterio. Se cumple que nuestra x nuestra chi x cuadrada calculada sea mayor que 6.63. Ok, si están diciendo que se rechaza, entonces están diciendo que se cumple el criterio de rechazo. Es decir, se cumple esto, que es lo que habíamos encontrado. Vamos a ver, nuestra chi calculada al cuadrado es igual a 3.6. Entonces, en teoría, si se cumple eso, debería ser que 3.6 sea mayor o igual que 6.6349. ¿Es correcto? Sí, exactamente. Entonces, nuestro criterio de rechazo no se cumple, por lo tanto, no se rechaza H0. ¿Alguna duda? Pueden activar su micrófono sobre cómo se rechaza y no se rechaza. Esto no se cumple, entonces el criterio de rechazo no se cumple, por lo tanto no se rechaza H0. Y podemos decir que H0 es cierta o que la ley de probabilidades se aplica a las monedas. Es decir, las frecuencias observadas son diferentes, sí, a las frecuencias esperadas, pero no es una diferencia significativa. Ok. Entonces quedamos en que... ¿Sí? Entonces, ¿cómo se especifica el resultado? Bueno, ya como para comprobar que el H0, bueno, hubo un rechazo en el criterio de que no se cumplió, que no se alcanzó la cifra. Bueno, pues si quieren, pueden sustituir. Lo más sencillo es que sustituyan el valor de la chi cuadrada obtenida, calculada, así como lo dicen, lo sustituyen en el criterio de rechazo y les da esto, ¿no? 3.6 mayor que 6.63. Ok. No sé, lo pueden marcar en rojo como quieran. O poner un signo de exclamación, que es el símbolo matemático para que es incorrecto. Y entonces dicen, simplemente escriben el criterio de rechazo no se cumple. Por lo tanto, H0 no se rechaza. Ok. Vamos a ver otro problema, pero ahora lo vamos a ver con dos variables. Y cuando se aplica una prueba de chi cuadrada sobre dos variables, generalmente se hace la hipótesis se construye sobre el modelo que dice que las variables son independientes. Es decir, que no hay relación entre una variable y la otra variable. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, dos variables. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser este nuevo ejemplo? Vamos a decir que
una nueva teoría sugiere una relación entre la personalidad introvertida o extrovertida ¿saben qué? Mejor lo voy a escribir porque me tarda mucho más. Una nueva teoría sugiere una relación entre la personalidad introvertida o extrovertida de un sujeto y las actividades que prefieren de baja o alta estimulación. Entonces tenemos una nueva teoría que sugiere que hay una relación entre el tipo de personalidad de un sujeto, introvertido o extrovertido, y se relaciona con las actividades que prefieren, si ya sea de baja o de alta estimulación. Yo no soy psicólogo, entonces no me cuelguen si algo de esto está incorrecto, es solo un ejemplo. ¿Ok? Estoy seguro que las teorías psicológicas son mucho más complicadas que esto, pero lo vamos a utilizar como ejemplo simplemente. Entonces, tenemos que según esta teoría, en una población se tiene una probabilidad del 56.25% de encontrar a un sujeto introvertido que prefiera una baja estimulación. Y una del 18.75% para que prefiera una alta estimulación. Esto también nos dice que se tiene una probabilidad, también se tendrá una probabilidad del 6.38% de elegir de encontrar a un sujeto extrovertido que prefiera una baja estimulación y una 18.75% de una alta
estimulación. Entonces, nosotros queremos comprobar esta teoría. Entonces aplicamos una prueba de chi cuadrada. Entonces, determinar si la relación de las variables existe o no con una alfa igual a 0.01 de probabilidad. Entonces, ¿con qué? Si se midieron en una muestra de 960 sujetos y se obtuvieron introvertidos que prefieren baja estimulación, lo voy a poner así, 550 sujetos. Introvertidos con alta estimulación, 160, que prefieren alta estimulación. Extrovertido con baja estimulación, se encontraron 50 sujetos, y sujetos extrovertidos que prefieren una alta estimulación, se encontraron 180. Listo. Tenemos eso. Ok. Entonces. Sí. ¿Cuál va a ser nuestra hipótesis? Sí. ¿Nula? Bueno, es de que el modelo que predice FE es correcto. Es decir, sí existe una relación entre personalidad y preferencia de estimulación. Es decir, esta nueva teoría que predice esto es correcta. Si se rechaza, entonces tenemos que no existe una relación. Una relación. Ok. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos encontrar nuestro chi cuadrado calculado. Para eso necesitamos nuestras frecuencias esperadas. Entonces, vamos a empezar a construir nuestra tabla de frecuencias observadas contra frecuencias esperadas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra primera variable? Sería personalidad. Que de hecho, creo que esto es incorrecto, ¿no? Que la personalidad se clasifique en introvertido o extrovertido. ¿Alguien sabe? Personalidad. Y nuestra segunda variable va a ser este tipo de estimulación. Estimulación. Entonces vamos a tener dos categorías o dos tipos de estimulación. Una estimulación baja y una estimulación alta. Y para personalidad vamos a tener dos tipos también. Personalidad introvertida y extrovertida. Entonces estas son nuestras variables. Estas son nuestras categorías. Y vamos a calcular los totales. Total.
Ok, vamos a comenzar nuestra tabla con lo que tenemos, que son las frecuencias observadas. Tenemos introvertido con estimulación baja, 550. Introvertido con estimulación alta, 160. Y extrovertido con estimulación baja tenemos 50. Y extrovertido con estimulación alta tenemos 180. Ahora faltan nuestras frecuencias esperadas. Pero mientras vamos a obtener ¿qué? Pues tenemos los totales para las estimulaciones bajas tenemos 600. Y para las altas tenemos 360. No, 340, ¿no? 160. 150, 50, 160. Perdón, copié un dato mal. $50, 160, 50 y aquí tendríamos 200 más 180. Me disculpo, se me fue. Muy bien. Y el total de introvertidos tendríamos que es de 710, 250. Y en total tenemos una muestra de 960 individuos. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos encontrar nuestra frecuencia esperada? Bueno, si nuestra probabilidad esperada, por así decirlo, es la que nos dan aquí, el estudio o el modelo, la teoría nos dice que tenemos unas probabilidades para cada categoría. Pues por allá 16.5, 18.75, 6.38 y 18.75. Pues entonces las probabilidades simplemente son las frecuencias esperadas entre el total, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia? Entonces, de aquí despejamos simplemente la frecuencia esperada, va a ser igual a la probabilidad esperada por el total. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia para un sujeto introvertido que prefiera baja estimulación? Pues tenemos que la probabilidad de ese sujeto introvertido baja estimulación es de 56.25. Entonces, la frecuencia esperada de introvertido y baja es igual a, te dije, 56.25, o sea, 0.5625 por 960. Y es igual a 540. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra frecuencia esperada de introvertido con alta estimulación? Va a ser igual a la probabilidad de que tengamos eso, que nos dijeron que es del 18.75, o sea, 0.1875 por el total, que es 960. Y esto es igual a 0.1875 por 960. 180. ¿Cuál va a ser la frecuencia esperada de un extrovertido con una baja estimulación? Va a ser de igual a la probabilidad de que ocurra eso, que es del 6.38%, o sea, 0.0638 por 960. Esto es igual a 0.0638 por 960. Esto es igual a 60. Vamos a redondear. Y ahora, ¿cuál es la frecuencia esperada de tener un sujeto extrovertido que prefiera una alta estimulación? Ok.
eso lo van a hacer ustedes. Si la probabilidad es de 18.75, 18.75, ¿cuál va a ser la frecuencia esperada? Háganlo un par de minutos en lo que regreso y lo escriben en el chat. Aquí les escribo que es 18.75%. Entonces, lo escriben en el chat. En un par de minutos regreso. Ok, ¿ya lo tienen? ¿180? Muy bien. Entonces sería 0.1875. Recuerden que dividimos simplemente por 100 y multiplicamos por 960. Y esto es 180. Entonces vamos a introducir esto en nuestra tabla de doble entrada, que sería 540, 180, 60 y 180. Ok, listo. Entonces, voy a copiar esto de abajo para volverlo a utilizar. Ahora, vamos a calcular nuestra y cuadrada. Y cuadrada calculada va a ser igual a la suma de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. Entonces, ¿qué se convierte eso? Es igual a, por categoría, para introvertido y baja sería la observada de 550 menos 540 al cuadrado entre 540, la esperada. Más para introvertido con alta sería 160 menos 180 al cuadrado entre 180. Más la siguiente categoría extrovertida con estimulación sería 50 menos 60 al cuadrado entre 60.
más 200 menos 180 al cuadrado entre 250. No, entre 180. Entre 180. Es la suma de las frecuencias observadas menos las esperadas al cuadrado entre las frecuencias esperadas. Y la suma sobre todas las categorías. Entonces, ¿esto cuánto da? Lo pueden ir haciendo. Ok, lo voy a hacer yo, a ver cuánto les da. 10 cuadrado. Más. Por todo. $2.23, no. Tengan cuidado en sus cálculos. Porque revisen bien cómo meten los datos a su calculadora. Coloquen los paréntesis bien. O si lo quieren hacer así, metan los datos a Excel y le dicen qué hacer al Excel. Le dicen sumen esto menos esto, lo elevan al cuadrado y lo dividen entre esto. Y para cada dato, y al final ya todo lo suman. Si gustan, si lo quieren hacer a mano también se puede, aunque es un poco más tedioso. Da 6.296. O sea, 6.3 redondeando. Ok, este es el valor de Sheet Calculator. Ok, entonces, ¿cuál va a ser nuestro criterio de rechazo? De rechazo. Bueno, pues tenemos que era que nuestra Xi cuadrada calculado fuera mayor o igual que la Xi que sacamos de tablas con una probabilidad alfa y un número de grados de libertad. Entonces, ¿cuál va a ser esto? Bueno, pues tenemos que alfa nos decía, que es de 0.01. 0.01. Entonces, ¿cuántos grados de libertad? Es igual al número de columnas menos 1, que es, a ver, era filas menos 1 por columnas menos 1. Tenemos 2 filas y 2 columnas, entonces esto nos da 2 menos 1 por 2 menos 1, es 1 por 1, es 1 grado de libertad.
Ok. Entonces vamos a revisar. Nuestro criterio de rechazo sería x calculada, xy, perdón, es mayor que la y cuadrada con probabilidad de 0.01 y un grado de libertad. Vamos a buscar a las tablas. A ver, aquí ya lo tengo, miren. Un grado de libertad y una probabilidad de 0.01. Nos da 6.6349 o 6.6. 6.6. Entonces, que sea mayor o igual que 6. ¿Qué? 6. 63. 63. Este es nuestro criterio de rechazo. Ahora, si nuestro y calculado es igual a 6.3, ¿se cumple o no se cumple el criterio de rechazo? Simplemente metan este valor aquí y vean si se cumple o no se cumple. Un poco, ¿no? Un poco. Pues está cerca el valor, pero no se cumple porque 6.3 sigue siendo menor que 6.63. Entonces, sí, se cumple, no se cumple, pero por poco. Entonces, 6.3 es mayor que 6.63. Pues no. No se cumple. Por lo tanto, como no se cumple el criterio de rechazo, H0 no se rechaza. ¿Y qué nos decía H0? Pues que sí existe una relación entre personalidad y preferencia de estimulación, según esta nueva teoría, ¿no? Entonces, comprobamos de cierta manera esta teoría, lo que nos dice. Ok. Entonces, ¿dudas sobre esto? No, maestro. Muy bien. Entonces, en teoría, hoy tendríamos que ver también prueba de McNemar, que es bastante cortita, pero pues ya no nos da tiempo. Entonces voy a empezar con eso la clase siguiente. Y la clase siguiente sí voy a tener que acabar los temas correspondientes para no atrasarnos en ningún momento. Entonces consideren que a lo mejor la clase siguiente tomo unos 15 minutos, si ustedes me lo permiten, extra, si es que nos hace falta. Si no, pues sin ningún problema. Sí, claro, en la tarea les voy a dejar unos más ejemplos y también les voy a subir un par resueltos. Pero pues sí. Una pregunta, maestro. En los valores que se encuentran entre paréntesis, por ejemplo, 550 menos 540, ¿qué se hace primero? ¿Se multiplican? ¿Se suman? Es que no escuché. Ok. Aquí la operación que se tiene que realizar es una resta, 550 menos 540. Y lo que te salga es lo que tienes que elevar al cuadrado. Entonces, por ejemplo, 550 menos 540 sería 10, ¿no? 550 menos 540 es igual a 10. Entonces, ese 10 lo tienes que elevar al cuadrado. Y lo cual da 100. Y eso que elevaste al cuadrado lo tienes que dividir ahora entre 540. Entonces quedará 100 entre 540. Y nos da 0.18.5. 0.185. Y lo mismo para los otros. Y lo... Ok, solo faltan 2 personas. Me disculpa, no me di cuenta que ya se iba a acabar. Listo. Ok. Entonces, no sé si terminó de ver mi explicación, pero básicamente estaba diciendo que primero se hace la resta, 550 menos 540. Eso se eleva al cuadrado y después lo divides. Y ya al final sumas todo. Sí, gracias. Ok. Bueno. Entonces, más dudas que hayan visto.
La tarea se la subo mañana probablemente. Y recuerden que si les es posible, suban la tarea pasada mañana. Si no, cuando ustedes tengan la posibilidad. Y después de que suban la tarea, o yo creo que ya mañana me pueden contestar, aunque no la hayan subido, la encuesta que puse en Classroom para ver cómo modifico la manera de dar la clase para respecto al primer tema. Ya tuve una retroalimentación y traté de aplicarla en esta clase. No sé qué les haya parecido, si les haya gustado más, que haya metido más ejemplos y menos teoría. Aunque, pues sí, es un poco más tardado de ver todo. Les quisiera comentarle algo. Sí, de hecho sí se me hizo un poquito más fácil a partir de que vemos ejemplos, porque vemos de dónde está saliendo todo. Cuando nada más es pura teoría, pues la verdad es que ni sabemos de dónde sale cada cosa. Entonces, a pesar de que nos tardemos a lo mejor un poquito más, pero en este caso yo le entendí ahorita, por ejemplo, mal, pude participar, mejor me equivoqué, pero bueno, tenía la idea. Pero sí me fue más fácil. Ok. Gracias. Entonces sí, les pido que contesten la encuesta porque me ayuda mucho para poder servirles mejor, ¿no? Porque al final el objetivo es que ustedes entiendan. Entonces así puedo modificar la forma en la que planeo las clases, en la que planteo los temas, para que se les haga más sencillo. Porque sí, estos temas pueden ser lo más complicados que quieran, teóricamente. Entonces, si ven que me tardo un poco en las clases, también tengan paciencia porque es para dar los ejemplos, que algunos son bastante largos. Entonces, pues bueno, eso es todo. No se preocupe por la materia, aunque sí es complicada, voy a tratar de hacerlo lo más digerible posible. Y pues sí, las tareas también las voy a bajar un poco de nivel. Y los exámenes, no se preocupen, van a estar bastante sencillitos. Y les recuerdo, no voy a evaluar el resultado exacto, ¿no? Voy a evaluar el procedimiento que llevaron, la lógica que utilizaron, para ver qué tanto comprendieron el tema. Y bueno, de nuevo, me pongo a su disposición. Si les puedo ayudar con alguna duda entre la semana, pueden mandarme un correo sin problema o un mensaje. ¿Ok? Bueno, pues ya tengo mucho de este tiempo. Los dejo ir. Que tengan un bonito fin de semana. Y cuídense mucho. Bye. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Luego.